Hermanos, ¿cómo están? Buenas tardes, que Dios les bendiga. Gracias a Dios que nos acompañan en esta emisión más de Diálogos Pastorales, aquí con mi colega, amigo, pastor. Pastor, ¿Cómo estás? bien, gracias a Dios, siempre buscando cómo crecer en esto. Claro que sí. Y bueno, pues un poco tristes porque cerraron un hotel aquí que llevaba tu apellido. No sé si Cierto, era sí, sí, de sí, tus sí. descendientes, de tus De ascendientes, mis perdón, o algo. ascendientes. No sé, ¿no tienen relación o sí? No, no tengo relación con ellos. El apellido Limón Ajá. sí es de una zona específica de Puebla, Ah, donde llegaron y de alguna manera todos los de ese apellido tendríamos alguna relación. ah. Es Pero que no, no son gente que claro, y conociéramos. es que en Jalapa, hermanos, hay una noticia triste para los jalapeños de que cerró Ujú. un hotel centenario prácticamente ya, de Sí, muchos años, y bueno, pues se llama Hotel Limón, por eso le Pero bueno, fuera de chascarrillo, hermanos, ya vamos al punto serio. Y bueno, la semana pasada estuvimos platicando un poquito acerca de cómo el regreso a la iglesia, el ujú, regreso y las actividades que se van retomando poco a poco, sin dejar de lado lo que son las transmisiones, requiere una reeducación, si puedo llamarlo así, ujú, de la iglesia y una nueva manera o una propuesta de una nueva pastoral. ujú. Y a veces es un poquito chocante esto porque cuando alguien habla de algo nuevo, de inmediato cataloga lo anterior como viejo y a veces obsoleto. Y no es que esté obsoleto, sino que Ujú. creo y me parece que deben convivir ciertos aspectos tradicionales que son muy valiosos, que forman parte de la pastoral, pero también como las nuevas realidades, las tecnologías, pues orillan a los pastores tomar medidas respecto a esto. Ujú. Y la semana pasada platicábamos, por ejemplo, de las visitas, algo muy presente en las iglesias, con mucho cariño, en el que eh, pues cada vez nos vamos transformando la sociedad en una sociedad cada vez más urbanizada, Sí. en el que ya la visita no se puede realizar como antes, Ujú. en el que uno llegaba al domicilio casi a la hora que quisiera, pudiera tomarse una hora, 2 horas Ujú. con la familia y especialmente eso, con la familia. Ahora, debido a los diversos horarios de los integrantes de la familia, hacer estas visitas son cada vez más difíciles y tenemos que hacernos una nueva perspectiva, una nueva propuesta de cómo atender a las iglesias o Claro. cómo seguir atendiendo a los hermanos. Sí, bueno, efectivamente los cambios están ahí presentes, son reales, están modificándose, van a modificarse más Ujú, todavía. ujú, Déjame te comento algo. Hace unos días atrás estaba leyendo una noticia sobre estas iglesias una nueva iglesia en los Estados Unidos que ya está transmitiendo sus cultos en un formato de metaverso. Y dice uno, ¿qué es eso? Bueno, es decir, te pones tus gafas virtuales ujú, ujú, y entras a un escenario donde estás interactuando a ujú. través de un avatar con los diversos hermanos que están ahí congregados, ¿no? Los metaversos no son nuevos, particularmente los muchachos están más familiarizados con ellos por los juegos. Pero ahora eso está convirtiéndose en escenarios para muchas otras cosas. Por ejemplo, una de las compañías más importantes a nivel internacional para la bolsa de valores está ya cotizando y está haciendo proyectos a través de esa plataforma de metaverso. Entonces, esto va a ir creciendo seguramente mucho más. Claro. Sin embargo, no creo que es exactamente la idea de dejamos de hacer aquello porque es obsoleto, Ujú, sino el poder usar diversos recursos. Y yo pienso que la iglesia realmente, en el sentido más primario, siempre ha estado metida en el uso de la tecnología. Por ejemplo, en el siglo primero la iglesia, el apóstol Pablo particularmente, porque es el que más ampliamente lo utiliza, sí. empieza a usar la tecnología de su época para dar enseñanzas. ¿Por qué? Porque antes la forma tradicional de la educación era a través de el pastor itinerante, ¿no? Ujú,
Y de hecho Pablo hace eso. Hay una parte del ministerio de Pablo que se desarrolla a través de ese ministerio itinerante que iba por Corinto, Éfeso, etcétera. Pero también escribió epístolas. Claro. Usó la tecnología de su época para entonces transmitir mensajes que hoy son los que reconoce la iglesia como la palabra, la escritura del Nuevo Testamento. Entonces usa la tecnología, ¿no? Y así en distintos momentos, siglo XVI, la iglesia usó la tecnología de la imprenta para difundir la palabra, porque las historias, lo que uno lee en cuanto a la época del siglo XVI, Sí. pues la verdad es que los panfletos o las opúsculos, como también les llamaban, que eran pequeños escritos Sí. de Martín Lutero, se multiplicaban por miles. Entonces eran mucho más de mayor influencia el escrito de Lutero, Sí, sí, que sí. circulaba por muchos lugares, que la misma predicación de él. Y así en cada momento, la radio en su momento fue un punto muy, muy importante. Por ejemplo, yo me acuerdo de muy, muy, muy jovencito, cuando yo empecé a conocer del Evangelio, la gente escuchaba la radio de los Andes. Era una radioemisora que transmitía desde los Andes, precisamente, y en México se escuchaba por onda corta. Entonces, pues que la gente necesitaba escuchar sobre el Evangelio. En México no había estaciones de radio que predicaran el Evangelio. Y bueno, simplemente por su estación de onda corta ponían su antenita cada quien Sí. y ya, ¿no? De esa forma pienso que es algo semejante al escenario en el que hoy estamos. Quiero también mencionar que, bueno, todas estas tecnologías no solamente pueden ser usadas y deben ser usadas, sino que creo que también ha demostrado algo muy importante, y que muchos pastores como que nos negamos a la actualización, Mm, a la modernización, a la capacitación. Y es que cada vez es más común que las iglesias están dejando esa personalidad, digamos, rural, vuelvo con lo mismo, debido a que antes no había tanta oportunidad de educación para los muchachos. Hoy, gracias a Dios y debido también a las tecnologías, esto hace que cada vez haya más jóvenes que accedan a los estudios superiores. ujú. Digamos que hace 20 años, hace 30 años, era pues todavía algo raro el que una persona se graduara y tuviese una licenciatura, por ejemplo. Ujú. Hoy ya es bastante común. Así es. E incluso se quiere y se desea, y ya está en la mente de los chavos, hacer un posgrado, una maestría. Ujú. Y posiblemente, si esto sigue así, dentro de unos años, también tendremos una mayor gama de doctorados, ¿no? ¿Por qué no decirlo? Debido a la información y a la facilidad con la que ahora la gente se comparte documentos Sí. en PDF, ya no necesitas ir a la biblioteca, ya no necesitas, incluso en algunas ocasiones, comprar un libro Ujú. para acceder a su lectura. Ya puedes, alguien a lo mejor lo compra, lo fotocopia, lo escanea, te lo comparte y bueno, Ujú. ahí va un... ¿Y a dónde quiero llegar? A lo que quiero llegar es de que esto exige al ministerio también una capacitación. Ujú. Y lo voy a decir con todo el respeto que me merecen, no quiero ofender a nadie, pero cada vez es más evidente el nivel de la iglesia que va subiendo en cuanto a su escolaridad, porque estos muchachos están regresando a sus pueblos, a veces se quedan en las ciudades, pero gracias también a que ya las distancias son tan cortas y la tecnología ha hecho que estas mismas también sean acortadas, pues ya los jóvenes no tienen problema en regresar a sus pueblos natales Ujú. para allí generar algo, cambios. Ujú. Y las iglesias están llenándose, gracias a Dios, de jóvenes profesionistas. Y desafortunadamente a veces ocurre que el pastor, y vuelvo a decir con todo respeto,
a veces no tiene esa capacidad académica, por no decir intelectual, vamos a llamarlo académico, y en ocasiones los pastores se sienten superados por la iglesia. Sí, Y los jóvenes sienten que la religión, la cristiandad, el presbiterianismo, el evangelio, no responde a sus necesidades de profesionistas. Para mis abuelos que a lo mejor llegaron a la primaria, mi abuelo que a lo mejor se graduó de la secundaria, mi abuelita que a lo mejor sí llegó a titularse como médico, pues quizá es algo que todavía era tolerable, pero ahora estamos viviendo en una época totalmente distinta en el que es bastante extraño el que un joven no termine o no culmine por lo menos sus estudios superiores, es decir, su preparatoria. Es muy extraño. Ya, estamos viviendo en esa época. Y desafortunadamente hay mucho retraso en algunos ministros de que no se preocupan ni se ocupan en su capacitación. Y cuando hablamos, y si es que vamos a hablar de hacer una nueva mentalidad en la iglesia, de proponer nuevas estrategias de pastoreo, yo creo que tiene que haber también una capacitación constante y continua del ministro. Ya no podemos conformarnos con estudiar un bachillerato en teología, o a veces ni eso, ¿no? A veces hermanos con estudios de un instituto bíblico, pues sí. se gradúan, a veces se ordenan y las iglesias a veces no los llaman para colaborar con ellos porque dicen es que el pastor, su nivel de predicación no es el que esta iglesia necesita, por ejemplo, donde hay un doctor de filosofía y hay 2 médicos y hay un maestro en lo que uno quiera y hay chavos que están de arquitectos y un psicólogo y un sociólogo que escribe, o sea, digo, tenemos que decirlo con toda la realidad. Como pastores estamos teniendo un estancamiento en los ministerios y eso se refleja, creo yo, también en la iglesia. Sí, yo creo que tenemos que hablar de la necesidad de que los pastores tenemos que prepararnos. O sea, no hay otra opción. Las iglesias, tengo siempre esa parte de carácter histórico. Las iglesias protestantes en México, cuando se establecen, se convierten en punta de lanza, no solo en la religión, sino particularmente por la cultura. Porque sus misioneros eran gente con alta capacidad. O sea, eran gente que venía con carreras universitarias en los Estados Unidos y vienen a hacerse misioneros en México en un ambiente donde apenas si medio estábamos aprendiendo a leer y escribir. Digo, hablo del ambiente general, ¿no? Claro. Siempre ha habido clases cultas en todos los lugares. Pero si tienes pastores, misioneros que vienen con un altísimo nivel educativo, entonces culturalmente se vuelven influyentes. Ahora, yo entiendo la dinámica, por supuesto, de que todos los pastores si recibieron el llamado a ser pastoral, no necesariamente tengan que tener un posgrado en teología para poder ejercer una pastoral. Estoy de acuerdo en ello. Sin embargo, pienso sí en la necesidad de las iglesias. Yo empecé a ser pastor, a prepararme, digamos, como pastor, futuro pastor, en una iglesia pequeña, en la ciudad de Córdoba. En aquella época eran unos cuantos profesionistas. Eran el hermano que es ingeniero, el hermano que es dentista, etcétera, muy poquitos. Eso fue hace más de 30 años. Hoy en día la mayor parte de los jóvenes de ahí son profesionistas. Tal vez no todos. En otros lugares, iglesias como en la ciudad de Jalapa, el nivel medio de la ciudad es muy alto. O sea, por ejemplo, alguna vez tuve que consultar las bases de INEGI y en el área del centro de la ciudad de Jalapa, el nivel promedio educativo es de una licenciatura truncada.
es decir, segundo año de licenciatura. Ese era, hace 10, 15 años atrás, ese era el nivel medio de educación en la ciudad. Eso quiere decir que tienes la posibilidad de que te encuentres no solamente con muchos profesionistas, sino con gente que tiene más de un posgrado. Y a veces dentro de la iglesia local, aquí es muy frecuente que te encuentres con gente que tiene más de una licenciatura. Sí, sí, sí. Entonces, eso es muy, muy común aquí. Ahora, ese es por un lado. Necesitamos capacitarnos. Ya sea el medio que utilicemos, y ahí es donde voy otra vez ahora al renglón de la tecnología. El uso de la tecnología hoy en día nos da acceso a escuchar muchas conferencias que hasta gratuitas se ofrecen. Ofrecen los seminarios, ofrecen cursos de muy diversas índoles. Hay seminarios que tienes que pagar, otros que incluso son prácticamente gratuitos. Pero tenemos mucha más facilidad de escuchar, y si no puedo ser inscrito en un programa específico, por lo menos a nivel personal, seguro que sí podemos capacitarnos. Pero nos encontramos en buena medida con la dinámica donde no tengo la conexión, no sé usarlo, y ahí es donde empieza ya no solamente el retraso. A lo mejor el hermano es bueno en Biblia, es bueno visitando, seguramente puede serlo el pastor, pero hoy en día necesitamos tener formación acerca de cómo transmitir en línea, de cómo usar tal o cual plataforma. Seguramente no vamos a ser expertos. Claro, claro. Digo, hay varias plataformas, hay tantas plataformas realmente que no las conozco todas, son muchas. Pero por lo menos las 2 o 3 de más acceso, pues seguramente esas sí las debo de conocer, ¿no? Porque es un espacio no solamente para mi propia formación, sino también para la formación de la iglesia local, ¿no? Claro, y que puede ser una herramienta útil para, pues, propagar el evangelio. Y es que, por eso decía esto, ¿no? Con todo respeto hacia, pues, espero no se sientan aludidos, pero sí existe ese sector de ministros, por así decirlo, y no solamente en la iglesia presbiteriana, No, en todas partes. que satanizan, por ejemplo, el conocimiento. Sí. Con ese famoso versículo, el conocimiento envanece, ¿no? Y que pues se elimina de tajo la preparación académica. Y estoy de acuerdo contigo, no creo que se necesite un posgrado en una, no sé, no me acuerdo cuál fue la palabra que usaste, pero para predicar la palabra, para estar pastoreando una iglesia, no creo que sea necesario, pero yo creo que también vale la pena en que como pastores aprendamos no solamente a capacitarnos de una forma o de una manera formal, sino incluso también hasta informal. Es decir, muchas veces me he encontrado con pastores que pues sencillamente no tienen ese hábito de la lectura, por ejemplo, ¿no? Leer otros libros, otros autores, el periódico inclusive, ¿no? Sí. No están actualizándose en cuanto a cómo está la situación mundial, por ejemplo. No pueden dar una opinión en cuanto a un tema porque no lo conocen, no lo saben, no lo han tratado. Y estamos en una sociedad que los creyentes piden la opinión del ministro, piden la opinión, pastor, ¿qué opina usted de esto y de aquello y de esto otro? No podemos cerrar, no solamente decir, es que a mí solamente me interesa la escritura y la iglesia. No podemos tener esa cerrazón porque no estamos entrenando a la iglesia para que salga y se enfrente precisamente con todas estas situaciones, plataformas, contradicciones, tentaciones en el mundo. Y creo que hace años la tendencia pastoral era un poquito más proteccionista, si coinciden, no sé, más proteccionista en el hecho de que, por ejemplo, era común que
Hubo una película de Jesús, el pastor advertía a la iglesia, hermanos, no vean tal película. No sé, había un partido político y un político así, hermanos, no voten por tal político porque está a favor de esto. Salía un programa de televisión, Sí. hermanos, no vean esto porque es inmoral. Como que había una idea más proteccionista. Hoy me parece que no podemos tomar una actitud así, debido a que de todos modos los medios están tan al alcance de la gente Ujú. que es inevitable que la misma gente lo vea. Sí. Y si el pastor tiene esa actitud de cerrarse consigo mismo, pues obviamente no va a poder tampoco aconsejar bien a su iglesia. Y Ujú. por esa razón mencionaba esta capacitación constante, pero no solamente en el aspecto formal, sino en el Ujú. aspecto informal también. Sí, y específicamente incluso en el área de tecnología. Mira, lo hemos platicado antes, quizás para nuestros hermanos que están escuchando ahora, ¿no? Habitualmente yo no veo noticias, las leo en algún dispositivo. No soy tanto de sentarme a ver el noticiero, Ujú. porque si me siento a ver un noticiero, ya me casé con un determinado proyecto y Claro. no tengo tampoco tanto tiempo. A veces un noticiero va a durar por lo menos una hora. Y lo que hago generalmente entonces es en esa hora reviso por lo menos dos medios locales de noticias para ambientarme cómo está la situación en México y reviso otros tres medios internacionales. Algunos de ellos tendrán noticias sobre México también. Claro. Entonces, eso es todos los días. Porque o sea, amar a la iglesia también tiene que Ujú. ver con estar enterado de la sociedad con la que la iglesia está tratando todos los días, porque ellos están metidos en los negocios, en las empresas, etcétera. Y amar a la iglesia es estar enterado de ese mundo donde está la iglesia, porque ese es un espacio en el cual debo de incluso también predicar, aconsejar, Ujú, etcétera. ujú, Creo que esa es parte de la formación, aparte de estudiar Biblia y estudiar y la formación que necesariamente tenemos claro, como teólogos o investigadores a desarrollar. claro. Eh, Incluso incluso voy más lejos también. Me parece que también puede ser útil en que como pastores también tengamos una experiencia, ya sea como trabajadores en Mm, una empresa X, sí. como también quizá tener una segunda carrera. Y es que la enorme mayoría de veces sucede que la única manera que conocemos de trabajar es la iglesia, ¿no? Ujú, Y a sí. veces con eso pues filtramos todo lo demás porque pensamos que la iglesia debería o los hermanos de la iglesia deberían tener tal o cual cosa. Algo que me llamó mucho la atención fue una anécdota que me contaron unos hermanos de un consistorio en el que pues el misionero llegaba y el misionero americano en alguna ocasión convocó una reunión y muchos de esos ancianos llegaron muy tarde a Ujú, la reunión. Eh, Empezó a regañarlos, empezó a decirles que cómo era, que no podían comprometerse a la sí. hora, etcétera, etcétera, ta, 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 ta. Y uno de ellos, que son hermanos que a veces no se quedan callados, pues le hizo una pregunta, le dijo, hermano, ¿de dónde viene usted? No, pues yo vengo de mi casa. Su casa quedaba como a 3 cuadras del Ujú, templo. Ok, ¿a qué horas llegó? No, pues a tal hora. ¿Y qué hizo antes? No, pues yo estaba comiendo, de la comida ujú, me vine a la oficina, en la oficina pues estaba esperando. sí. Estaba dedicado a eso. Y ellos dicen, bueno, nosotros, aparte de la familia que tenemos que sostener, pues yo fui por los muchachos a la escuela, Ujú, los llevé a la casa a comer, de comer fui a mi empresa, a mi trabajo, tuve una reunión, así asado, me salí corriendo, atravesé el tráfico y estoy aquí, porque dependemos de un horario, no ujú, puedo salirme así como así. claro. Entonces, esa anécdota que me contaron me dio mucha sensibilidad para poder comprender cómo la iglesia piensa con respecto
algunas cosas como la puntualidad. Leía un libro hace muchos años que mencionaba que los creyentes no es que no quieran hacer la voluntad del Señor, no es que no quieran, por ejemplo, llegar temprano a los Mm. cultos, que es algo que a veces criticamos mucho, ¿no? Ujú. Pues no es que no quieran llegar al culto temprano, no es que no quieran hacer los compromisos, simplemente que tienen otras cosas también en Ujú. mente. Claro. Y el pastor tiene todo el tiempo y toda la energía, la mente en la iglesia, y a Sí, veces nos volvemos un poco insensibles. sí. Pero cuando hay un pastor que tuvo una experiencia Ujú. laboral, Sí, su actitud va a ser distinta. la actitud es distinta. Y Sí, no solamente para comprender a la iglesia, sino también para comprometerse con su propio trabajo, sí. porque no saben, hermanos, también la cantidad de pastores que a veces son muy impuntuales, por ejemplo, Ujú. en su horario de trabajo. Como no estamos acostumbrados los pastores a registrarnos al llegar, no A decimos, rendir cuentas de qué hacemos incluso. sí, sí, llegamos a la oficina muchas veces, llegamos a la hora que se nos ocurra, a O veces, incluso hasta ¿no? en el esquema de, es que salió a visitar Ajá, qué una cosa, horario. en qué horario, en cuánto tiempo, Sí, sí, etcétera, sí, ¿no? O sí, sea, sí, porque sí. de No, pronto no eso hay una también. disciplina, Ujú. ¿no? Y con todo, ¿no? O sea, Claro, el rendir informes, el rendir así cuentas, es. cuesta mucho trabajo, Ahora, ¿no? cuando estamos hablando, hermanos, acerca de este asunto de, porque parece que estamos centrándonos en la idea de los pastores, ¿no? Ujú. Bueno, es que una parte de la pastoral de la iglesia Sí. tiene que ver con el papel y cómo lo desempeñamos, ¿no? Entonces, créame que es muy importante, la verdad, de cómo nosotros vamos a estar trabajando, sirviendo, y si incluso nuestro esquema como pastores no Ujú. crece, entonces um, alguien usaba este esquema, dice, en el liderazgo o ayudas a que los demás crezcan o te conviertes en la Ajá. tapa de todo el proyecto. Y obviamente nuestro papel como pastores es ayudar, Sí. o debería de ser, a que otros ministerios crezcan, ¿no? Claro, 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 claro. Un área que a mí se me hace en esta temporada necesaria es las iglesias tienen que invertir una buena cantidad en tecnología. Hace algún tiempo ya, em, al iniciar el 2020, estuve revisando una revista que me llamó la atención sus artículos, El Economista, en inglés, Sí. y me puse a revisarla y ellos estaban hablando de las perspectivas para las empresas, obviamente. Y ellos decían, dicen, una empresa que no invierta por lo menos el 20% en tecnología va a ir declinando poco a poco, va a irse poco a poco hacia abajo. No necesariamente va a desaparecer, Claro. pero va a dejar de crecer y va a ir poco a poco hacia abajo. Dice, todas las empresas que tengan la intención de poder avanzar a hacia las siguientes generaciones y pasar, ya llevábamos el 2020 de la pandemia Sí, y sí. eso fue en enero del 2021, dice, van a necesitar invertir en tecnología. Después me puse a revisar gente que se dedica a esto de la tecnología en el Ajá. ámbito de las iglesias. Y uno de ellos hacía un comentario, dice, generalmente cuando me invitan para que vaya como consultor de un determinado proyecto de iglesia, generalmente la primera pregunta que me hacen es, ¿cuánto es lo menos que necesitamos invertir para poder desarrollar un proyecto de transmisión para la iglesia? Y empiezan generalmente, según este consultor, dice, empiezan de la forma equivocada. El problema no, la pregunta no es cuánto es lo menos que Sí, sí, podemos sí, sí. invertir, Ajá. sino es cuánto es lo máximo, cuánto más podemos invertir. ¿Por qué? En función de la inversión que hagamos, es la calidad del producto que vamos a poder ofrecer. Y estoy de acuerdo en que en este momento muchas iglesias están
oprimidas por la parte económica. Pero este es un proyecto en el que tenemos que ir trabajando paso a paso. Y efectivamente, una de las áreas de pastoral va a ser a través de la digitalidad. Entonces, querrámoslo o no reconocer, tenemos que pensar en escenarios digitales donde vamos a poder compartir con otros. De ahí, por ejemplo, la idea de los grupos de estudio. Los grupos de estudio, dice, es que los niños, los jóvenes, ya no quieren estar en clases presenciales. Bueno, es posible. Y es posible porque no les gusta. Claro. Hay un contenido que a lo mejor no les es atractivo. Pero tú ves que los niños dejan de estar en su clase de Zoom y toman su teléfono para estar en otros espacios a través de una pantalla e interactuar o conectarse con sus amigos a través de un dispositivo electrónico. Entonces, no es que los niños no quieran estar, y estoy hablando particularmente de la gente más joven, pero si nosotros como iglesia no estamos ahí, o estamos transmitiendo contenidos de baja calidad, pues eso también se va a ver afectado. Sí. Nos volvemos, si me permiten decirlo así, poco competitivos en relación a otros contenidos que también están ahí. Y eso es finalmente el deterioro para las mismas iglesias. Entonces, las iglesias sí tenemos la necesidad de invertir lo más posible, ya sea a través de esto. Y eso es algo que tiene que ver con algo que he aprendido por ahí en el camino. Si la iglesia tiene la cantidad de recursos, probablemente puede invertir. Y ahí va a tener que desarrollar un equipo ministerial para poder manejar esa parte de la digitalidad. Esa es una. Si la iglesia no puede hacerlo, porque a lo mejor no tenga la experiencia o incluso no tenga los recursos, entonces lo que tiene que hacer es asociarse. Asociarse con otras personas, otras iglesias que ya están a lo mejor desarrollando los espacios, los contenidos, y que yo estoy seguro que muchos de los lugares realmente están dispuestos incluso a facilitar, ya sea parte de su equipo, de su experiencia, para poder ayudar a otros. Entonces, porque al final de cuentas, si formamos parte de un mismo equipo, eso es algo que hacen. O sea, ¿de dónde viene todo esto que estoy diciendo? Muchas empresas hoy en día lo que están haciendo es crear asociaciones estratégicas. Es decir, o sea, mantienen el nombre, pero se han asociado con X o con Y para poder generar algunos contenidos que quizás ellos de modo propio, tal vez en este momento no tengan la experiencia, pero están haciéndolo. Y ahí es donde empezamos a buscar espacios, ¿no? En estas últimas semanas, porque apenas tenemos así como que un mes de estarlo haciendo, hemos tenido la oportunidad de, así como empezamos este proyecto hace más de un año y que nos ha ayudado, pero también hay ahora otros hermanos, pastores, que se están sumando. Y no puedes, o sea, por ejemplo, yo no podría generar los contenidos, 5 o 6 contenidos distintos. Pero si creamos un espacio donde otros más pueden aportar, ellos van a resultar beneficiados porque su iglesia también va a ver esos contenidos. Y son los amigos de ellos, de los hermanos de esta iglesia local, y los hermanos de aquella otra iglesia local, y los hermanos quizás de otra más, y eventualmente se crea una red de contenidos que finalmente son compartidos. Hay espacios, por supuesto, individuales, ¿no? Yo sé que, por ejemplo, algunos de nuestros hermanos que nos están apoyando tienen un proyecto individual para la predicación y la atención pastoral de la iglesia donde ellos están. No es que tengan que ver la predicación que yo hago, ¿no? Sino simplemente hablo de alianzas estratégicas para poder ministrar
a un público más amplio, ¿no? Sí, y creo que aquí una nueva forma de pastorear es que ya no puede ser desde el llanero solitario y caudillo. Sí. Y creo que estamos en una época que exige que como pastores reconozcamos nuestras limitantes Ujú. y reconozcamos también, con toda humildad por supuesto, en qué cosas somos buenos, por así decirlo, Sí. o en qué cosas estamos más, Un poquito más duchos en esta parte, sí, ¿no? porque digo, es cierto, ¿no? Ujú. Por ejemplo, digo, a uno le gustan los jóvenes, me encantan los jóvenes, me gusta mucho estar con ellos, pero va a llegar un momento, debido a mi edad, en el que ya los muchachos no se van a identificar conmigo. Ahorita me ven como el tío bonachón, el papá Ujú. buena onda, aquel que está con ellos, pero va a llegar un momento en el que van a querer algo más de dinamismo, Sí. ¿no? Y tengo que reconocer esa área, aun cuando me guste, y delegarla en otra persona, pero al mismo tiempo uno es consciente de en qué cosas puede ser quizá mejor. El pastor todólogo creo que ya no es un paradigma Ujú. de la pastoral de este nuevo siglo. El pastor todólogo ya no es lo deseable de una iglesia, o Ujú. no debería serlo, ¿no? Porque si la iglesia quiere de verdad ser efectiva en su predicación del Ujú. Evangelio, pues Sí. tiene que aceptar que el pastor no puede hacerlo todo ni lo sabe todo y que a lo mejor Claro. es más, se especialice más en teología o más en Biblia Ujú. o a lo mejor más en Consejería. eclesiología, consejería y está bien. Ujú. Y también esto pues nos libra un poco de frustración porque algo muy particular de los pastores de antaño era la enorme carga que tenían sobre sus hombros debido a que todo lo hacían ellos Ujú. y sacaban el trabajo, gracias a Dios, adelante, pero también al mismo tiempo limitó mucho ministerios en la iglesia. Sí. Es increíble, por ejemplo, que como iglesia presbiteriana todavía estemos en pañales con respecto a los dones espirituales, por Ujú. ejemplo. O sea, eso es para que ya fuera... Incluso el tema de la espiritualidad, ¿no? Sí, No hay hasta pocos materiales. sí, es decir, hemos quizá avanzado en otras áreas, teología, liturgia, es lo que de alguna forma es un poquito más natural en el pastor, pero en otras áreas, como el servicio, se ha delegado muchísimo esto al pastor y el pastor es el único que tiene el don de la predicación y el único que tiene el don de la Ujú. evangelización y el único que tiene el don de la sanidad, porque cuando ora la gente se siente bien. Y creo que ese modelo tiene que terminar para dar pie a el modelo colaborativo. Como Claro. decía la semana pasada, ¿no? Algo que me llamó muchísimo la atención de los anglicanos, que ellos tienen en mente Sí. haz que tu iglesia ya no necesite de un pastor, Ujú. sino que la misma iglesia se atienda a sí misma y todo. Obviamente siempre van a necesitar un pastor, pero de alguna forma es como una mentalidad que ellos traen. A ver, ¿quién va a visitar? ¿Por qué tiene que ser el pastor? A ver, tú puedes visitar, o ¿quién tiene que dar esta clase? Usted puede dar la clase, o ¿quién va a dar una consejería? ¿No? Claro. Y el pastor se dedica a la capacitación de los líderes, ¿no? Ujú. Sí, sí. Fíjate, esta idea precisamente nos lleva a este otro esquema, el desarrollo de equipos ministeriales, Ajá. equipos colaborativos, ya sea con miembros de la iglesia, tal cual, como muchos que están ahí y que forman parte, que tienen años de experiencia cristiana y que necesitan hoy compartirla con otros creyentes. Pero puede ser eso, también incluso en otros espacios, por ejemplo, ahí es donde nos conviene a veces y nos ayuda todos los materiales que están en línea. No necesariamente todas las clases las tiene que dar ni siquiera el personal que está dentro de la iglesia, sino puedes tener un pastor asociado, si puedo usar ese término, Sí, para que te ayude en el renglón de liturgia o sí, en las clases de Biblia, etcétera. sí. Ese es otro esquema donde finalmente estamos hablando de ambientes más colaborativos. Pero también la iglesia necesita reactivar su propio equipo ministerial. Ujú.
porque la mayor parte de las iglesias, y a lo mejor voy a decir una cifra, y a lo mejor alguien la va a considerar exagerada, Claro. pero actualmente las iglesias están trabajando más o menos al 20% de su capacidad. Ajá. O sea, sí hay predicación, en muchos casos sí hay un proyecto a lo mejor de alguna actividad entre semana, pero muchas de las iglesias no pueden recibir, por ejemplo, a todos los miembros. Si tienen cultos presenciales, no los pueden recibir a todos. La mayor parte de las iglesias no tienen proyectos de escuela de formación cristiana, como antes diríamos, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, a lo mejor tienen un grupo de niños, pero antes tenían 5 grupos de niños. Algunas iglesias grandes tenían 5 grupos de niños o 6, porque tenían desde los bebés hasta los de 12, 18 años, ¿no? Incluso a veces teníamos hasta clases de jóvenes universitarios, ¿no? Y luego había 3 o 4 clases para adultos. En fin, incluso otros, hasta el número de cultos que habían tenido se han reducido a uno solo. Sí. Entonces, por todo ese esquema, sociedades, grupos de jóvenes, corales, etcétera, los proyectos de misericordia, en fin, todo eso, me atrevo a decir que la iglesia redujo su capacidad al 20%. Ahí es donde necesitamos desarrollar una estrategia que nos permita reactivar todos esos proyectos, ¿no? O sea, porque seguimos necesitando que haya una clase para principiantes, creo que les decíamos así, Sí. para principiantes, y otra para primarios, y otra para primarios mayores, etcétera, ¿no? Sí, 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 Seguimos sí, necesitando intermedios, todo sí, eso, sí, sí, y claro. para adolescentes y Claro, todo claro, lo demás. claro, claro, claro. Entonces, ahí quizás se hace falta o reactivar todo ese cuerpo de la iglesia, o desarrollar proyectos colaborativos Sí. entre otros creyentes. Despojar un poquito de la cabeza la idea de que el trabajo pastoral es del pastor. Quizá a veces esa es Ujú. la idea, ¿no? Y no es así, ¿no? El trabajo No. pastoral puede ser de la iglesia. Por ejemplo, me llama la atención que, no recuerdo si aquí o en otra iglesia, la oración de intercesión le llaman también oración de pastoral. Sí. Y recuerdo que en una ocasión propuse que los ancianos también dirigieran esa oración, y el que hacía el boletín cambió el título y ya no le llamaba oración pastoral, sino oración de intercesión. Y yo pregunté por qué. ¿Por qué? A ver, Porque ya no la hace el porque ya no pastor. la hace el pastor. No, no, es que la oración pastoral no la hace el pastor. Sí. La oración pastoral también es bien llamada Sí. oración de intercesión, Y las, porque las maestras de los niños están pastoreando a así esos es, niños. sí, sí, así es. Entonces, creo que falta también despojarnos un poquito de eso, Sí. porque hay que decirlo también. La imagen del pastor antaño era la imagen del hombre respetable, muy por acá arriba, que miraba a todos por encima. Me acuerdo una anécdota que me contó un profesor, en el que él llegó a una iglesia de visita porque la iglesia no tenía pastor, hacía mucho tiempo que no tenían pastor. Él había ido como 3, 4 ocasiones a predicar, la iglesia se había encariñado con él. Y la iglesia estaba lista para celebrar el Día del Pastor, porque como hacía muchos años que no tenían pastor, anhelaban hacerlo. Y lo que hicieron fue que a este hermano, dice que fue algo muy simpático, porque pusieron las mesas, Ujú. pero que pusieron una tarima. Y encima de la tarima había una mesa muy pequeña donde estaba el pastor y su familia, y la pusieron encima de todos. Y dice que se sentía muy raro porque Sí, claro, ya dice, no yo era como parte del grupo, ¿no? Sí, y claro, y esta idea, porque era un pueblito del Estado de México, esta idea proviene precisamente de esas tradiciones católicas en las que alzan al santo y lo andan moviendo. Y el pastor se sentía muy incómodo, pues, porque dice, es que no necesito esta clase de atención. Sí. La pregunta que resulta interesante hacer es, ¿quién sí lo propuso? ¿A quién sí le quedó bien? Porque, digo, se valora que la iglesia ame al pastor, lo aprecie, demuestre afecto, pero el pastor no es un santo, no es alguien que idolatremos, perdón. Y tristemente hay pastores que a veces así, no, yo soy se presentan así, presbítero fulano de tal, ¿no?
Y si alguno le osa llamar hermano, no falta quien lo corrija. No, no es hermano, es pastor o presbítero. Híjole, y eso Doctor. hace a veces mucho daño. Sí, sí, sí. Pues hermanos, pues es nuestra Hay mucho opinión. más. Hay muchas cosas que quizá pudiéramos contar, hay muchas cosas que quizá pudiéramos compartir, pero pues saben que no estamos dando una cátedra, simplemente una opinión Compartiendo ideas, y experiencias. a veces propias, a veces ajenas, pero esperamos que sea de edificación. Sí. Ese es nuestro anhelo. Hermanos, muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Nos vemos pronto, Dios les bendiga, hasta luego.